¿Qué pasaría si el problema no fuera que la vida no fluye, sino que nosotros la estamos empujando? Vivimos con la idea de que todo se logra con esfuerzo, que si algo no avanza hay que forzarlo, que si algo no llega hay que perseguirlo. Y en medio de esa carrera, olvidamos lo esencial. El Tao no habla de empujar, habla de permitir. Por eso, si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal Sabiduría Taoísta y comenta, abajo, vivo en equilibrio, porque el arte de no forzar también se aprende. Imagina esto, estás sosteniendo algo que ya está cayendo, no porque aún tenga sentido, sino porque no sabes cómo soltarlo. Insistes en relaciones que ya no fluyen, en caminos que ya no vibran, en hábitos que solo traen cansancio. Pero, ¿y si no fuera falta de disciplina? ¿Y si es exceso de control? En la tradición del Tao, no forzar no es lo mismo que rendirse. Es actuar sin fricción. Es moverse sin tensión. Es dejar que las cosas tomen forma sin aplastarlas con expectativas. El río no empuja, fluye. El bambú no resiste el viento, se inclina y por eso permanece. Hoy vamos a entrar en una sabiduría que no grita, pero transforma. La sabiduría de no interferir con lo que ya sabe moverse. No es un método, no es una técnica. Es una forma de estar. Y quizás, solo quizás, al final de este recorrido no entiendas algo nuevo, sino que recuerdes algo antiguo, que lo verdadero no necesita ser forzado, solo reconocido. Una de las tensiones más invisibles de nuestra época es esta. Vivimos con la urgencia constante de que todo debe avanzar. Si algo se estanca, lo interpretamos como error. Si algo tarda, lo sentimos como amenaza. Y sin darnos cuenta convertimos cada momento en una meta. Pero el Tao no habla de metas, habla de ritmos. El bambú no se estira porque alguien lo ordena, el río no corre porque alguien lo empuja, y sin embargo todo crece, todo fluye, todo llega. Nos enseñaron que si no forzamos, nada sucede. Pero el Tao observa en silencio y revela algo diferente. Cuando dejas de empujar, lo esencial encuentra su camino. Nos acostumbramos a tensar el cuerpo para lograr, a tensar la mente para decidir, a tensar los vínculos para retener. Y esa tensión, aunque invisible, cansa más que cualquier esfuerzo físico. Porque no se nota, pero nunca se detiene. Forzamos decisiones que aún no están maduras, forzamos respuestas que aún no tienen forma, forzamos procesos que solo pedían espacio. Y lo más paradójico es que lo hacemos desde el deseo de paz. Queremos llegar, queremos resolver, queremos estar bien, pero lo buscamos desde la misma energía que nos desgasta. El Tao no propone inacción, propone alineación, porque moverse sin escuchar es agitar el agua. Y cuando el agua se agita, no refleja con claridad. Piensa por un momento en todo lo que has empujado. Situaciones que resistías pero sostenías. Vínculos que dolían pero no soltabas. Proyectos que exigían más de ti de lo que podías dar. ¿Cuántas veces confundiste esfuerzo con sabiduría? ¿Cuántas veces pensaste que aferrarte era valentía? ¿Cuántas veces insististe cuando lo más sabio era esperar? No se trata de no actuar. Se trata de actuar sin interferir. El Tao sugiere otro movimiento. Uno que no nace de la urgencia, sino de la escucha. Uno que no busca imponerse sobre el momento, sino dialogar con él. A veces la acción más profunda es detenerse, no porque no sepas qué hacer, sino porque el momento aún no está listo. A veces la claridad no se obtiene pensando más, sino dejando de pensar. A veces, la verdadera transformación ocurre cuando sueltas el control y permites que el proceso se revele. Pero para eso hace falta un tipo de confianza que no se enseña fácilmente. Una confianza que no se basa en resultados inmediatos, sino en la sabiduría de los ciclos. El Tao nos recuerda que el bambú crece durante años sin que lo notes. Sus raíces se extienden en silencio. Solo cuando está listo brota. Y cuando brota, crece en días lo que otros árboles tardan años. ¿Te imaginas si se forzara ese crecimiento desde afuera? Rompería antes de florecer. Y eso es lo que hacemos muchas veces con nuestra vida. Rompemos lo que aún estaba en formación, solo por no saber esperar. El arte de no forzar es también el arte de acompañar lo que aún no es, de sostener sin imponer, de confiar en lo que aún no muestra frutos. Y eso, en una cultura que todo lo mide por resultados, parece contraintuitivo. Pero es profundamente sabio. No todo lo que se mueve rápido avanza. No todo lo que está quieto está detenido. Y no todo lo que no puedes controlar está fuera de orden. Quizá lo que más necesita tu vida en este momento no es una nueva estrategia, ni una meta más ambiciosa, ni una rutina más estricta. Quizá solo necesita que dejes de forzarla, que la escuches, que la honres, y desde ese espacio donde no empujas, empiezas a ver con más claridad lo que realmente quiere florecer. Hay una verdad silenciosa que casi nunca se nombra. Forzar también es una forma de miedo. Miedo a que si no haces algo ahora, nada suceda. Miedo a que si sueltas el control, todo se desordene. Miedo a que si no empujas te quedes atrás. Y desde ese miedo construimos hábitos de tensión,
Hablamos antes de escuchar. Reaccionamos antes de sentir. Decidimos antes de que la claridad llegue. Es sutil pero constante. Es esa urgencia por resolverlo todo, por arreglar lo que aún no se rompió, por apurar lo que apenas comienza. Y entonces la vida, en vez de fluir, se convierte en un campo de batalla. Cada gesto se vuelve una exigencia, cada paso una obligación, y lo que debía sentirse vivo comienza a doler. El Tao no propone que ignores tus responsabilidades, no dice que abandones tus sueños, no te invita a la pasividad. Te propone otra relación con el hacer, una donde la acción no nace de la presión, sino de la presencia, porque no todo lo que se hace con fuerza se hace mejor. No todo lo que se posterga es pereza. Hay movimientos que necesitan tiempo. Hay frutos que solo maduran cuando sueltan la urgencia. Pero para permitir eso, necesitas volver al cuerpo. ¿Has notado cómo reacciona tu cuerpo cuando fuerzas algo? Los hombros se tensan, la mandíbula se aprieta, la respiración se corta. Esa es la primera señal de que estás empujando desde la ansiedad, no desde la claridad, no desde la sabiduría, desde la necesidad de controlar. Y cuando vives desde ahí, nada es suficiente. Ni el descanso es real, ni la alegría es plena, ni el silencio es cómodo. El Tao te invita a soltar esa tensión, no desde el abandono, sino desde la confianza. Confianza en que hay procesos que no necesitan ser dirigidos, solo acompañados. Confianza en que tu valor no se mide por cuánto haces, sino por cuán presente estás en lo que haces. Imagina una planta. Si la riegas demasiado, muere. Si la podas sin necesidad, la debilitas. Si la mueves constantemente, no echa raíces. Con tu vida ocurre lo mismo. No todo se acelera con más intención. A veces, el mayor acto de amor es dejar espacio. Dejar de presionar a los demás. Dejar de exigirte en nombre del éxito. Dejar de intentar entenderlo todo ahora mismo. Porque lo que hoy parece confuso, mañana puede revelarse sin esfuerzo. Lo que hoy sientes lento, mañana puede avanzar solo cuando estés listo. El Tao no necesita prisa. No necesita demostración. Solo necesita apertura. Apertura para moverte cuando es momento. Y también para detenerte cuando el alma lo pide. Eso que tanto fuerzas, ¿de verdad necesita más empuje? ¿O solo está esperando que lo mires sin miedo? A veces, lo que más necesita sanar no es la situación, sino tu relación con ella. Y ahí comienza el arte de no forzar. Cuando dejas de luchar contra lo que es y empiezas a fluir con lo que está. No es resignación, es alineación. No es pasividad, es presencia. No es debilidad, es sabiduría. La sabiduría de quien ya no necesita empujar, porque aprendió a confiar en el ritmo de la vida. Una de las mayores confusiones es pensar que no forzar significa quedarse quieto. Como si soltar el control fuera lo mismo que rendirse. Como si fluir significara no hacer nada. Pero eso no es el Tao. El Tao no niega la acción. La refina, no te pide que renuncies al movimiento. Te enseña a moverte sin fricción. Hay una diferencia muy sutil, pero poderosa, entre actuar desde la ansiedad y actuar desde la escucha. Desde afuera, ambas acciones pueden verse iguales, pero por dentro una nace del miedo y la otra de la sabiduría. Cuando fuerzas hay tensión. Tu cuerpo va por delante, pero tu corazón no lo sigue. Tu mente insiste, pero la vida no responde. Cuando fluyes, el movimiento es distinto. No es pasivo, es preciso. No es impulsivo, es oportuno. No es empujado, es guiado. El Tao lo dice sin adornos. El sabio actúa sin forzar, enseña sin decir, deja que las cosas sean. Eso no significa dejar todo al azar. Significa confiar en el orden profundo que ya existe. Porque el río no necesita empujar. Sigue su curso porque está alineado con la forma del terreno. Porque no lucha contra su naturaleza. Nosotros, en cambio, hemos aprendido a vivir desde el esfuerzo constante. A pensar que si no duele, no vale. Que si no lo controlamos algo va a fallar. Y eso agota. No porque el hacer sea malo, sino porque el hacer sin escucha es violencia. Violencia contra tu cuerpo. Violencia contra tus ciclos. Violencia contra los procesos que todavía no están listos. ¿Y qué pasa cuando dejas de forzar? ¿Desaparece el problema? No, pero aparece algo más importante. Claridad. La claridad que no llega cuando empujas, sino cuando estás dispuesto a esperar, a mirar con otros ojos, a sentir sin correr a resolver. Y entonces descubres que algunas cosas no necesitaban tu empuje, solo tu presencia. Que algunas decisiones no necesitaban urgencia, solo madurez. Que algunas relaciones no necesitaban presión, solo honestidad. Forzar es una forma de tratar de controlar el futuro. Fluir es una forma de confiar en el presente. Y cuando confías, algo se acomoda. Por dentro, sin estruendo, sin prisa. Lo que antes era lucha, se vuelve movimiento. Lo que antes era rigidez, se vuelve dirección. Y lo que antes te parecía un obstáculo, se vuelve un maestro. Ese es el arte de no forzar. No es hacer menos, es interferir menos. No es dejar que todo pase sin ti. Es dejar de bloquear lo que ya está pasando. Acción sin fricción, decisión sin ruido, movimiento sin empuje,
como el bambú que se mece sin romperse, como el agua que no resiste la forma, pero siempre encuentra el camino. El Tao no quiere que dejes de actuar, quiere que actúes desde un lugar más verdadero, y ese lugar solo aparece cuando dejas de forzar. Hay algo que el Tao muestra una y otra vez, y que casi siempre olvidamos, que la vida no necesita ser empujada para avanzar. Solo necesita espacio. Espacio para desplegar su ritmo. Espacio para que las cosas florezcan a su tiempo. Espacio para que lo que aún no está listo pueda madurar sin presión. Pero el mundo moderno no cree en el espacio. Cree en el empuje, en la prisa, en los resultados inmediatos. Y entonces nos volvemos impacientes. Adictos al progreso. Hambrientos de confirmaciones. Queremos claridad ya. Queremos certezas ya. Queremos resolver antes de comprender. Y eso nos desconecta. Nos desconecta del cuerpo porque ignoramos sus señales. Nos desconecta de los vínculos porque los apuramos. Y nos desconecta del alma porque no le damos tiempo a hablar. Pero el Tao no tiene urgencia. El Tao es paciente como la semilla que espera el clima adecuado. Como la noche que no interrumpe al día. Como la luna que no se adelanta a su fase. Nada forzado permanece. Nada apurado echa raíces profundas. Y lo que llega antes de tiempo, muchas veces se va antes de haber nutrido. Por eso el Tao habla de suavidad, no como debilidad, sino como inteligencia profunda. Porque lo suave, aunque parezca frágil, es lo único que no se quiebra. Y lo que se adapta, aunque parezca pasivo, es lo único que perdura. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has apurado una decisión solo para arrepentirte después? ¿Cuántas veces dijiste que sí por presión y no por verdad? ¿Cuántas veces empujaste algo que claramente pedía espacio? El Tao no señala con juicio, solo muestra una alternativa. Escucha. Escucha el ritmo antes de moverte. Escucha el momento antes de decidir. Escucha tu interior antes de intervenir. Porque cuando escuchas de verdad, ya no necesitas forzar. Lo que es para ti se vuelve claro. Lo que no es, se disuelve sin lucha. Y lo que está madurando, se acomoda cuando es tiempo. No es magia, es coherencia. Coherencia entre el afuera y el adentro. Coherencia entre el deseo y el momento. Coherencia entre la acción y la conciencia. A veces basta con eso. Un instante de presencia antes del impulso. Un segundo de silencio antes de actuar. Un gesto menos, para que todo empiece a ordenarse solo. Porque el Tao no grita. El Tao susurra. Y solo lo escucha quien no está ocupado empujando. Hay un momento silencioso, que muchas veces ignoramos. Es ese instante justo antes de reaccionar. Antes de decidir. Antes de intervenir. Es un espacio mínimo. Pero ahí vive una posibilidad. La posibilidad de elegir desde la calma, y no desde el impulso. La posibilidad de actuar desde el centro, y no desde la ansiedad. La posibilidad de dejar que la vida haga, sin que tú tengas que empujar todo. Pero casi nunca lo notamos, porque estamos entrenados para intervenir. La mente quiere resolver rápido, quiere controlar, quiere adelantarse, y el cuerpo obedece, aprieta los puños, contiene la respiración, se tensa como si todo dependiera de un esfuerzo más. Pero el Tao observa eso con suavidad, y propone algo radicalmente distinto. No haga todavía. Observa, siente, espera el momento justo, porque la sabiduría no vive en la reacción inmediata, vive en la pausa, esa pausa que no es indecisión, es escucha, esa pausa que no es debilidad, es madurez. El Tao no te pide que no hagas nada, te pide que no fuerces, que no aceleres lo que aún está en gestación, que no intervengas cuando no hay claridad, que no actúes solo por costumbre. Y eso cambia todo, porque cuando dejas de forzar, la energía cambia de dirección. Ya no gastas fuerza en empujar. Empiezas a usarla para sostener tu presencia. Ya no vives en modo defensa. Empiezas a estar disponible para lo que llega. Y entonces ocurre algo sutil. Las cosas comienzan a moverse sin tanta fricción. Una conversación fluye mejor. Una emoción se disuelve sola. Una decisión se aclara sin pensar tanto. No por magia, sino porque ya no estás apretando. Porque soltar también es un movimiento. Uno que no busca controlar, sino abrir espacio. El Tao enseña que lo que está listo se mueve. Lo que no se queda. Y ambas cosas están bien. No todo lo que se detiene está roto. A veces, solo está esperando el clima adecuado. Como la semilla bajo tierra. Como la fruta que aún no madura. Como tú, cuando te das permiso de no forzar. No es casualidad que cuando algo fluye, usamos palabras como ligero, natural, sin esfuerzo. Y cuando algo se traba, cuando algo se convierte en peso, enfrentamos lo opuesto. Tensión, fricción, agotamiento. El Tao lo ha dicho desde hace siglos. Lo que es blando y flexible supera a lo duro y rígido. Y no lo dice como un consejo, lo dice como una ley de la vida. Observa la naturaleza. La brisa no empuja, acaricia. El agua no discute, se adapta. El bambú no resiste, se inclina. Y sin embargo sobreviven, perduran, prosperan.
El problema no es querer avanzar. El problema es querer hacerlo siempre a la fuerza. Y en ese empuje muchas veces perdemos más que el rumbo. Perdemos el gozo del camino. La conexión con nosotros mismos. La capacidad de distinguir si lo que estamos haciendo todavía tiene sentido. Porque cuando fuerzas algo, dejas de escucharlo. Cuando empujas demasiado, ya no sabes si sigue vivo o solo sigue por inercia. Relaciones que se sostienen por costumbre. Proyectos que se extienden por miedo. Hábitos que continúan por orgullo. Todo eso agota. Y es ese agotamiento silencioso el que el Tao nos invita a mirar con compasión. No para juzgarnos, sino para preguntarnos, ¿todavía estoy alineado con lo que estoy haciendo? ¿O solo estoy cumpliendo con una imagen de lo que debería ser? El Tao no quiere que renuncies a todo, pero sí que dejes de empujar lo que ya no fluye, porque soltar no siempre es perder. A veces soltar es reconocer que lo que sirvió ayer ya no nutre hoy, que lo que alguna vez te impulsó ahora te frena, que lo que parecía compromiso hoy es rigidez. Y cuando notas eso, cuando lo ves sin juicio, se abre una posibilidad, hacer espacio, no para llenarlo de inmediato, sino para que algo nuevo pueda aparecer. El Tao enseña que cuando el recipiente está vacío puede ser útil, cuando la mente está abierta puede comprender, cuando el corazón deja de forzar puede recibir, y quizás ahí está la clave, no en seguir haciendo más, sino en dejar de apretar, dejar de demostrar, dejar de resistir, porque cuando el cuerpo ya está cansado y la mente sigue exigiendo, el alma se empieza a silenciar. Pero tú no naciste para vivir en fricción, naciste para fluir, como el agua, como el Tao. Hay una confusión sutil que atraviesa nuestra cultura. Confundimos hacer con controlar, confundimos moverse con forzar, confundimos compromiso con tensión. Y así empezamos a llenar nuestros días de actos que no fluyen, de gestos apretados, de decisiones que en vez de nacer del silencio, nacen del miedo. Pero el Tao no invita a la parálisis, tampoco a la pasividad. Invita a actuar desde otro lugar, desde un centro que no necesita imponerse. Porque la acción más potente no es la que empuja, es la que surge cuando todo está en su sitio, cuando tu respiración está calma, cuando tu cuerpo no se encoge, cuando no hay prisa por llegar, cuando ya no tienes que demostrar nada. Entonces aparece un gesto diferente, un gesto que no exige, que no se acelera, que no invade. Ese gesto es acción sin fricción. La danza de lo natural, la decisión que se toma sola porque llegó su tiempo, la palabra que se dice sin ansiedad porque brotó sin esfuerzo. En la sabiduría del Tao esto tiene un nombre, Wu Wei, no hacer. Pero no significa inactividad, significa no interferir con lo que ya sabe moverse. Mira el árbol, no se esfuerza en crecer, no empuja sus ramas, no se obliga a florecer, simplemente responde a la estación. Esa es la danza del Tao, actuar cuando es tiempo de actuar, esperar cuando es tiempo de esperar. Y no llamar urgencia a todo lo que incomoda, porque no todo se resuelve con más esfuerzo. Algunas cosas se resuelven con menos interferencia. Y aquí aparece una verdad que puede doler al principio, pero libera. Lo que necesita ser forzado para existir, tal vez no está listo para existir. Y lo que fluye sin empuje, tal vez ya estaba esperando que dejaras de intervenir. Pero hay que tener valentía para confiar en eso. Valentía para quedarse quieto sin rendirse. Valentía para esperar sin desesperar. Valentía para decir, no necesito empujar. Necesito entender el ritmo, porque no se trata de no actuar, se trata de actuar desde un lugar que no esté en guerra, desde un cuerpo que no esté en tensión, desde una mente que no esté corriendo, desde un corazón que no esté exigiendo. Y desde ahí, lo que se hace permanece, lo que se dice llega, lo que se mueve transforma. Cuando dejas de forzar, algo se acomoda sin que tengas que hacerlo. No es magia, es consecuencia de haberte quitado del medio. Hay una suavidad que no es debilidad, es sabiduría. La sabiduría de quien ya no necesita apretar el mundo para estar en él, de quien entendió que el control muchas veces es solo miedo con otro nombre. Pero eso no se aprende en los libros, se aprende en el cuerpo, en ese instante en que sientes la tensión y eliges no reaccionar como siempre. No corres, no corriges, no explicas, solo respiras. Y ese respiro abre espacio, espacio para escuchar sin juicio, para observar sin plan, para dejar que algo se revele sin necesidad de provocarlo. La mente puede resistirse. Dirá que estás perdiendo el tiempo, que deberías hacer algo, que si no te apuras todo se va a desordenar. Pero el Tao te susurra otra cosa. El orden natural no necesita tu ansiedad, solo tu presencia. El bambú no fuerza su crecimiento, solo se mantiene disponible a la lluvia, al sol, al tiempo. Y eso basta. Tú también puedes hacer lo mismo, estar disponible, no para cualquier cosa, sino para lo que realmente es tuyo, lo que llega sin arrastre, lo que no exige trampa ni disfraz. Esa es la práctica, estar con lo que es,
sin añadirle fricción. Soltar la urgencia de empujar cada respuesta, de resolver cada sombra, de conquistar cada momento. Y observar cómo la vida, cuando no se le obstaculiza, encuentra su forma. Ahí, en ese silencio fértil, algo empieza a florecer. No desde el esfuerzo, sino desde la coherencia. No desde el ruido, sino desde la sintonía. Porque no necesitas empujar lo que te corresponde. Solo necesitas dejar de bloquearlo. Y tal vez, solo tal vez, no necesitas hacer tanto para avanzar. Solo necesitas dejar de insistir en lo que no avanza contigo. Tal vez lo más profundo no sea aprender a forzar menos, sino a confiar más. Confiar en que no todo lo que se demora está perdido. Confiar en que el silencio también tiene su mensaje. Confiar en que cuando no presionas, la vida empieza a hablarte más claro. Y es entonces cuando descubres una verdad simple, que muchas veces no se trata de avanzar, sino de dejar de resistirte a donde ya estás. El Tao no te dice qué hacer, no da órdenes, solo señala. Lo que fluye no necesita empuje. Lo que es real no necesita presión. Y tal vez en este instante lo único que necesitas hacer es detenerte un poco, aflojar la mandíbula, bajar los hombros y estar. No para cambiar, no para corregirte, solo para acompañarte. Porque al final no es la acción la que cansa, es la fricción interna. Y cuando esa fricción cede, el alma respira, el cuerpo se suaviza, la mente descansa. Todo empieza a encontrar su lugar, no por magia, por presencia. Por eso, si estas palabras resonaron contigo, suscríbete a este canal Sabiduría Taoísta y comparten los comentarios dónde en tu vida estás listo para dejar de forzar. Y no olvides que el Tao no empuja ni detiene, simplemente fluye. Y al fluir, transforma.